Bienvenidos al inicio de nuestro módulo Diseño de Estrategias de Negocio. Hoy vamos a estar desarrollando brevemente la unidad 1, titulada Introducción al Pensamiento Estratégico. Fíjense bien, el pensamiento estratégico es definido como una habilidad que permite a las personas y a las organizaciones pensar de manera crítica y creativa en términos de identificar las oportunidades y desafíos que se presentan y, en consecuencia, desarrollar planes que nos permitan alcanzar objetivos a largo plazo. Fíjense que estamos hablando de combinar información pasada, ¿verdad? Y también de enfrentar las toma de decisiones basado en el estudio de las oportunidades que se nos presentan en un entorno. Fíjense cómo la clave tiene que ver con combinar la experiencia del pasado con las posibilidades futuras. Y en tal sentido, los investigadores Gavetti y Levitan en el año 2000 nos definen el pensamiento estratégico de la siguiente forma: es la capacidad de diagnosticar situaciones complejas y ambiguas, de pensar en términos de escenarios futuros y de comprender cómo los recursos de la organización pueden ser utilizados para crear valor sostenible. Fíjense entonces que el proceso de pensamiento estratégico es sumamente favorable para pensar en el futuro, para pensar en objetivos a largo plazo. Y por supuesto, esto implica que es fundamental en el proceso de la toma de decisiones. Para formar el pensamiento estratégico se dice que hay tres tipos de pensamiento claves: el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cognitivo. Estos tres pensamientos se combinan y se conjugan en las organizaciones, o mejor dicho, fundamentalmente las personas que integran las organizaciones. En primer término, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo nos brindan una disposición a través de las experiencias, los conocimientos, las creencias, aplicaciones, sentimientos, intuición. Mientras que el pensamiento cognitivo da cuenta de las capacidades que se puede tener en relación al aprovechar esa visión estratégica del negocio, estableciendo métodos, empleando instrumentos, manteniendo aptitudes y cognición propiamente dicha del desarrollo de los planes en las organizaciones. De tal manera que la cognición estratégica, este punto es fundamental porque es un proceso mental. Es un proceso mental para analizar, comprender y aplicar los conocimientos que se tienen y las habilidades estratégicas para solucionar problemas. A propósito, entonces, el señor Mixberg nos afirma que son las competencias claves de los líderes empresariales y de los gerentes, por supuesto, para tomar decisiones efectivas y alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, la cognición estratégica se basa en el conocimiento y en las experiencias que tienen los individuos a través de la práctica y de la interacción de la organización con el entorno. Aquí es clave entonces los tres factores que hay que considerar: la organización, por un lado, el mercado donde ésta se desarrolla o se desempeña, y por supuesto la competitividad que se da en ese sector. Todo esto opera enmarcado en un entorno externo al negocio. A propósito, Sánchez García en el año 2021 nos plantea tres elementos fundamentales dentro de la cognición estratégica, que es la capacidad para identificar oportunidades, que tiene que ver con la capacidad para la toma de decisiones estratégicas, y finalmente la capacidad para desarrollar y adaptar estas estrategias a la organización.
Otro concepto fundamental que vamos a estar explorando tiene que ver con la planificación o planeación estratégica. Esta se enfoca en desarrollar y ejecutar planes concretos para alcanzar los objetivos a largo plazo. Prosiguiendo entonces, fíjense cómo la planeación estratégica y el pensamiento estratégico, o mejor dicho, el pensamiento estratégico es el marco para la planeación estratégica, porque es pensar que de alguna manera se requiere un análisis tanto del entorno externo como del entorno interno de la organización, ¿verdad? Para identificar las debilidades, ¿verdad? Las amenazas, las oportunidades, ¿verdad? Que pueda tener en un momento determinado y por supuesto la fortaleza que exhiba la organización. Si lo vemos en términos de un diagrama, vemos entonces que el pensamiento estratégico es el marco general. Posteriormente nos encontramos otro término que es la dirección estratégica. La dirección estratégica es un enfoque de la gestión que se centra en la formación y ejecución de estrategias para alcanzar los objetivos y mejorar el desempeño. Entonces, volviendo a cómo representaríamos estos tres conceptos, el pensamiento estratégico es el marco más externo, seguidamente tendríamos una dirección estratégica para en el centro tener entonces todos los elementos asociados a una planificación estratégica. Entonces, ¿cuáles son los elementos o las herramientas de las que dispone la planificación estratégica? Son muy versátiles, son muy amplias. Muchas de ellas ya las conocemos por el ejercicio diario dentro de nuestras organizaciones. Por ejemplo, la matriz DOFA o FODA, como también se nos presenta en ocasiones, tiene que ver con la identificación de los factores internos y externos. Por un lado están los factores internos, las debilidades y fortalezas, y por otro lado están los factores externos que no tenemos control sobre ellos, que son las amenazas y las oportunidades, pero que sin embargo podemos establecer estrategias para atenuar, en el caso de las amenazas, el efecto que puedan tener en la organización. Otro modelo interesante lo constituye las 5 fuerzas del señor Michael Porter. Acá nos habla de que hay 5 elementos a considerar. El poder de negociación de los clientes en primer término, luego nos menciona el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de los nuevos competidores que entran al mercado, la amenaza de productos sustitutos y finalmente la intensidad con la que se presenta la rivalidad con los competidores del mercado. Todas estas fuerzas se conjugan y hay que tomarlas en consideración al momento de diseñar estrategias. Otro modelo interesante, muy utilizado en el área de mercadeo, es el modelo BCG, que nos habla básicamente de 4 categorías. El modelo BCG del Boston Consulting Group nos habla de 4 categorías de productos. Y a saber son las categorías estrella, vaca, perro y la interrogante o pregunta. Cada una de ellas se basa en el nivel de participación que tienen en el mercado y la potencialidad en generar beneficios, ¿ok? Estas 4 categorías son empleadas para catalogar los diferentes productos o servicios que pueda estar ofertando una organización. Por otro lado está el modelo de la cadena de valor, también muy conocido, que separa las actividades en actividades primarias o centrales y las actividades de apoyo dentro del esquema de la organización. En la planificación de escenarios aparece como otra herramienta para analizar la planificación estratégica o por ejecutar la planificación estratégica. Acá parte de 6 factores, como es la
selección de los factores o fuerzas externas que podrían condicionar los escenarios, creación de equipos de trabajo, planteamiento de los escenarios, planteamiento de estrategias potenciales, identificación de las estrategias, las cuales deben ser realizadas por consenso, y finalmente la selección de aquellos cambios externos que puedan afectar al negocio. El modelo de las 7 S de McKinsey, que nos habla entonces de 7 variables bien interesantes, que son la estrategia, la estructura, los sistemas, las habilidades, el estilo, el personal y los valores compartidos. Luego está el famoso Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que también nos permite diseñar sistemas de indicadores en 4 perspectivas fundamentales, donde está la perspectiva financiera, la perspectiva interna de los procesos internos, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y la perspectiva de los clientes. Otra herramienta que suele mencionarse, sobre todo al momento de iniciar un negocio y visualizar los factores clave, es el Canvas o lienzo de negocios, que plantea también una interesante estructura para organizar la información, y esta es una herramienta muy utilizada por las startups para sus diseños iniciales. Todas estas herramientas se han combinado, suelen combinarse durante el proceso de planificación estratégica y eventualmente de esas combinaciones salen estrategias que fortalecen al negocio, ¿okay? Que direccionan al negocio. De tal manera que su uso es fundamental y constituyen ese elemento cognitivo estratégico que es necesario desarrollar en el marco del pensamiento estratégico y de la dirección estratégica del negocio. Este tema es el abreboca para la información que vamos a estar manejando en las siguientes unidades del contenido del módulo. Espero que haya sido de interés para todos y los invito a continuar explorando en el pensamiento estratégico. Muchas gracias por su atención.